Este es el análisis político en Buenos Días, Guatemala. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Hoy vamos a platicar aquí en Buenos Días, Guatemala sobre un tema que tiene ya mucho tiempo de estar afectando a instituciones y a varias personas. Yo le pondría un calificativo y sería de gente cobarde, gente que se esconde detrás de una cuenta en redes sociales y que no tiene el suficiente valor para identificarse porque sabe, diríamos en buen chapín, de su pecado. Le estoy hablando de los netcenteros. Así es, y en los últimos años la comunicación institucional del Ministerio Público pues ha estado marcada por la presencia de dinámicas poco transparentes. Diversos análisis y declaraciones a un medio digital del actual fiscal general revelaron que en los grupos oficiales de información se infiltraron cuentas falsas y perfiles de supuestos periodistas que en realidad operaban como netcenteros. Y fíjese que hay informes internacionales, óigalo bien, que advirtieron que estas redes se dedicaban a intimidar y a amenazar a críticos del Ministerio Público, de Consuelo Porras y del gobierno anterior. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la credibilidad de la comunicación pública, el impacto de la libertad de expresión y la necesidad de fortalecer la transparencia institucional. Así es, y para ampliar en el tema nos acompaña en la línea telefónica Luis Pineda, analista político con énfasis en procesos tecnológicos, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Guatemala. Licenciado, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Muchas gracias, licenciado. Tenemos entendido que usted elaboró un informe sobre estos grupos. ¿De qué manera se pueden detectar la vinculación de estas cuentas con instituciones públicas y en particular con la administración anterior del Ministerio Público? Bueno, primero, sí, justamente realicé el primer informe de NetCenters y Bots para la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ya en aquel lejano 2015 empezamos con el proceso de la investigación de los NetCenters, que es importante mencionar que han ido evolucionando, no son aquellos tradicionales call centers que se conocieron en zona 9 y zona 10 en aquel momento y que después pasaron a ser parte del sótano de la zona 1. Hoy en día estos netcenters han evolucionado a un punto, digamos, más dinámico. Y lo voy a decir en palabras muy cortas. Ahora prácticamente la investigación de las mismas cuentas se ha vuelto más compleja porque muchas de ellas utilizan tecnología que oculta aún más, y me encantó cómo empezaste con el tema de la cobardía, oculta aún más su identidad. Entonces, si el Ministerio Público tiene la intención de realizar una investigación frente a los netcenters y estas cuentas, es sumamente importante que genere alianzas con instituciones de las mismas redes sociales, porque justamente esa ha sido la debilidad en los últimos años de las investigaciones que se han realizado de este tipo. Muy bien, y también es importante que usted nos indique qué significa para la credibilidad institucional que en los grupos de información del Ministerio Público se hayan infiltrado cuentas falsas y supuestos periodistas ya identificados como netcenters. Justamente es el tema de la credibilidad. A mí lo que me preocupa es justamente hoy cómo está el tema de a quién le creemos, quién tiene la información y principalmente cómo estas cuentas accedieron a información privilegiada. Es aquí donde el tema se distorsiona un poco, porque es evidente de que estas cuentas, principalmente las cuentas madre, como las hemos llamado tradicionalmente en las investigaciones del NetCenters, accedieron a información que, por supuesto, vino de altos mandos de la Fiscalía. Entonces, la credibilidad de estas cuentas todavía está un poco en el aire, porque si bien ya, entre comillas, no deberían de tener acceso a esta información privilegiada, pareciera en algunos momentos que algunas de estas cuentas siguen teniendo cierto acceso a cierta información. Gracias, licenciado Pineda. ¿Y qué consecuencias tiene para los procesos judiciales y la legitimidad del MP que se asocie su comunicación con amenazas y campañas de intimidación? Pues es un reto también para las entidades del sistema de justicia cómo van a abordar esos procesos.
Principalmente el reto está en que no existe una legislación actual que pueda abordar el fenómeno, ni siquiera digamos a niveles un poco abstractos. No existe legislación para abordar estos temas. Y ahí es donde nos está quedando a deber no únicamente el sistema de justicia, sino el sistema legislativo del país. Licenciado, referente a este tema que nos menciona, ¿qué mecanismos deberían existir para proteger a las personas que fueron blanco de amenazas provenientes de estas redes? Fíjate que yo en las asesorías que he tenido, tanto a nivel nacional como internacional, siempre les digo que volteemos a ver lo que han hecho países como Brasil. El análisis comparado entre legislaciones y prácticas que se han hecho en países como, repito, Brasil, sirve mucho para entender qué se puede hacer, qué no se debe hacer, que es una de las cosas que yo trato de repetir más. Estamos frente a un fenómeno que si no sabemos cómo abordarlo, lo podemos volver aún más complejo. Y estamos en un momento clave de la lucha contra la desinformación, en donde los net centers, lastimosamente en Guatemala, son los que llevan la batuta. Cuando ustedes ven métricas de quiénes son, por ejemplo, los medios, los influencers, los periodistas que más tienen, digamos, alcance, lastimosamente en temas políticos son los mismos net centers. Gracias por esos datos. Entonces, ya para ir concluyendo, ¿qué pasos entonces concretos debería dar el actual Ministerio Público para recuperar la credibilidad y garantizar ante todo la transparencia en su comunicación? Primero debe conceptualizar bien qué estamos entendiendo por net centers, bots, cuentas falsas, porque uno de las debilidades que existen en este tipo de investigaciones es que gente neófita o gente que no sabe nada del tema lo ha abordado. Lo segundo, hay que depurar y hay que seguir con la depuración de la misma institución, porque como mencioné, claramente hay cuentas que siguen teniendo acceso a información privilegiada. Tercero, el tema de la comunicación debería ser amplio y, por supuesto, invitar a diferentes medios, a diferentes expertos, a la misma academia, a que aborden el tema. Como un cuarto, el Ministerio Público solo no puede, debería de abordarlo como un sistema de justicia, que es otro tema que yo siempre he dicho. Debería de acuerparse y, por supuesto, liderar, porque es su mandato, pero debería de acuerparse de otras instituciones de justicia que también se han visto afectadas por el mismo fenómeno. Y quinto, hacer un llamado a la población para que denuncie todo tipo de acoso, denuncias y falsedades que se dan por medio de este sistema de elecciones. Gracias, licenciado Luis Pineda, por participar con nosotros en el análisis de este tema en Buenos Días Guatemala. Es el licenciado Luis Pineda, político con énfasis en procesos tecnológicos, quien participó con nosotros en este segmento, el análisis de Buenos Días Guatemala.